Yo soy tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad. Aquietando tu mente para siempre. Bueno, pues os decía que hoy vamos a entrar en un tema incómodo, ¿eh? Incómodo y en cierto modo peliagudo. Algo que luego vamos, Alejandro, con tu pregunta, ¿vale? Para eh, entrar en el satsang y con el resto de preguntas que tengáis. Decía que es un tema que puede resultar incómodo y es bueno estar preparados, sobre todo como siempre os decimos, con la mente, con el corazón abierto para poder recibir el mensaje que haya para mí aquí. Hay algo que parece bondad, pero que no lo es. Hay algo que, en nombre del amor, mantiene viva la esclavitud del yo. Y a lo que me estoy refiriendo es a la piedad. Esa emoción que surge cuando, por ejemplo, ves a alguien sufrir. Una persona, un animal, una planta. Y de repente sientes que tienes que hacer algo. Que tienes que salvar a esa persona, ese animal, esa planta, ese ser. Esa urgencia interior que empieza a clamar y que parece compasión, en realidad es miedo. Miedo a mirar tu propio reflejo en el dolor que ves fuera. Según las enseñanzas, la compasión del ignorante es el mayor obstáculo del sabio, porque el ignorante no ve al otro, solo ve su propia herida proyectada en él. Solo ve el destello, el reflejo de la propia vasana expresándose y manifestándose en los gestos, en el cuerpo, en todo lo que representa la experiencia que el otro muestra. Entonces, ¿qué es eso o qué es lo que esconde detrás, lo que se esconde detrás del impulso de ayudar? Según las enseñanzas más profundas en el Vedanta, en el Advaita, pero también en el misticismo Dochen, Sufí, en el corazón de la mística también de los antiguos cristianos, hay algo muy importante que, bueno, se ha ido diluyendo con el paso de los años o se ha ido perdiendo. Y es el hecho de que el acto de compadecer, fijaros, compadecer, padecer con, sumarse al sufrimiento que se ve como ajeno. Entonces, esa aparente ternura que se ablanda ante el dolor del otro, muchas veces es la forma más refinada de protegernos de nuestro propio desamparo. Entonces, podríamos decir que no ayudamos solo porque amamos, sino que ayudamos porque no soportamos ver reflejado en otro la herida que aún no hemos aprendido a abrazar en nosotros mismos. Claro, cuando tú no fuiste sostenido adecuadamente con un amor verdadero, tu parte más pura, por decirlo así, quedó como suspendida en una especie de búsqueda infinita de reparación. Y esa reparación suele adoptar mil formas. Por ejemplo, el que ayuda compulsivamente. Todos habréis conocido, si no es vuestro caso, personas que compulsivamente están necesitando ayudar, ver qué cosas pueden hacer, de diferente tipo.
también adopta la forma del que se sacrifica, del que salva, del que cuida hasta asfixiar, pero en el fondo de todos estos casos hay una misma plegaria, no dicha además, no expresada, y es que alguien me necesite para no sentir que no existo. Que alguien me necesite para no sentir que no existo. Entonces lo que llamamos bondad puede ser en realidad un modo de existir a través del otro. El Salvador no siempre salva. Muchas veces lo que está buscando en el otro es como la prueba de su propia vitalidad, ¿verdad? Y las enseñanzas nos dicen que cuando el amor temprano fue inconstante o fue ausente, es decir, que no estuvo, cuando no tuvimos ese cuidado adecuado, ese holding del padre, de la madre, del cuidador, de la persona con la que tú, cuando eso no se dio, fue ausente o fue incompleto, aprendemos a amar para ser amados y a cuidar para ser vistos. Entonces, esa piedad realmente no nace de la plenitud, sino de la carencia. No es un fluir, es una forma de súplica, si te das cuenta. Digamos que la persona ama porque en el fondo tiene miedo de desaparecer si deja de hacerlo. Por eso muchas veces el ayudo, entre comillas, es como una especie es como una especie de oración de supervivencia, disfrazada de virtud, obviamente. El yo compasivo, porque ya sabemos que cuando hablamos de ego, ego se forja o genera un autoconcepto, una idea del yo en la mente, un yo psicológico, que genera múltiples subpersonalidades o facetas, el yo familiar, el yo productivo, el yo social, ¿no? Según con qué persona estás, se presenta una máscara particular. Cuando estamos delante de mucha gente y tenemos que hablar, ese yo siente que no puede controlar de la misma forma ese tipo de escenario, ese tipo de operación, y entonces se aminora, se reduce. Entonces, en esto que estamos viendo, ese yo compasivo no soporta el vacío, no puede. Necesita llenarlo de gestos todo el tiempo, de ofrecerse, de sacrificios. Entonces, claro, su bondad, entre comillas, es la forma en la que está intentando evitar la caída en su propio silencio interno. Por ejemplo, hay personas, que habréis conocido, que no saben mirar el sufrimiento sin entrar inmediatamente a repararlo como sea. O sea, ven a alguien llorar, por ejemplo, y ya están ofreciendo consuelo. Y ya están ahí dando consejo. Y ya están ahí dando palabras. Pero claro, si se les pide que se queden simplemente acompañando a esa persona en silencio, inmediatamente se genera una inquietud, se descomponen, porque no toleran la impotencia, porque su vida entera se construyó sobre el intento de curar la propia herida de no haber sido suficientes para el amor de alguien. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Esta herida se disfraza de ternura. Entonces puedes besar por horas a tus gatos, a tus perros, a tu bebé, eh, pero en realidad es miedo. El miedo a no tener un lugar en el mundo, si no es a través de la necesidad del otro. Ya sabéis que en los satsang a veces entramos más en la dimensión más pura
lo que es la parte absoluta de la enseñanza, pero en los satsang, a diferencia de, por ejemplo, el grupo de Ramana Maharshi, de Advaita Vedanta, entramos mucho en todos estos terrenos que muchas veces cuando empezamos a reconocer de que yo soy esta conciencia y demás, damos por sentado de que ya están realmente iluminados por la luz de la conciencia, pero siguen operando sigilosamente en nuestra vida. Tenemos que llevar luz ahí. Por supuesto, también hay un gozo secreto en la piedad. Porque el ego se siente poderoso cuando puede ofrecer. Piénsalo. ¿Cómo te sientes cuando sientes que tú tienes algo que ofrecer? O que gracias a tus palabras alguien se va a sentir mejor. Ahí hay un gozo cuando el otro depende de tu ayuda. Cuando tú sientes eso, porque puede ser que llega un punto, evidentemente, en el que te hagas lo suficientemente a un lado y te disuelvas y te borres, como para que esa sensación de poder ya deje de imperar en ti. Pero es muy habitual que se desconozca o que no se quiera reconocer, porque avergüence, el hecho de que uno se está em, suministrando, o no sé qué palabra iba a decir, que uno se está nutriendo de ese goce de sentirse importante o una fuente de ayuda, o que mi presencia alivia. Aquí hay un placer sutil, disfrazado de pureza, si os dais cuenta, o de nobleza, o de buena persona, pero es un placer de dominio. Y puede que uno lo lleve a cabo de una forma tan inconsciente que ni siquiera se dé cuenta de esa ganancia oculta. Porque en esa escena el otro queda reducido a quien necesita. Y entonces el yo compasivo se pone como un pavo real, como quien tiene algo para dar. Entonces, mientras esta dinámica siga viva y no sea plenamente reconocida en nosotros, ambos, el otro que te pide ayuda y que te necesita, y tú que sientes que tienes algo que ofrecer al otro y gozas de alguna forma por el hecho de sentir de que tú eres la fuente de ayuda, tú como este ego, los dos quedáis cautivos. Eso es un cautiverio. Porque para que realmente se pueda producir la ayuda, se tiene que reconocer que la fuente de la ayuda es siempre la misma. Nunca puede pertenecer a este ego. Cualquier apropiación es una prostitución, es una adulteración de la realidad. Según las enseñanzas, el amor verdadero no se complace en ser necesario. Nunca lo haría. Ama sin ataduras, sin testigos, sin focos, sin deuda. Hay un tipo de funcionamiento que habréis conocido personas, o a lo mejor, como digo, se da en vosotros, del que da sin cesar, de esa persona que no está, que no hace más que estar todo el rato, ¿no? Te traigo un regalo, me he acordado de ti, ¿qué tal, cómo estás, no? Como constantemente, ¿no? Pulsando, queriendo contactar con amigos, queriendo tener gestos, queriendo, ¿no? Este tipo de funcionamiento muchas veces lo que temes, lo que pasaría si dejara de hacerlo. O sea, siente que sin esa función no habría nada dentro. Por eso aquí dar se convierte en su manera de existir y su bondad es como una especie de armadura, donde si no puedo sostener a otro, me voy a desmoronar.
Claro, esa generosidad, si te das cuenta, perpetúa la trampa. La trampa más dulce del ego, que es confundir el amor con la necesidad de sentirse vivo a través de otro. Tela marinera, tela marinera. ¿Estáis viendo la, la profundidad que tiene esta cuestión de la piedad que nos han vendido, que hemos comprado, que nos ha vendido este ego? Claro, en muchos casos la aparente bondad es una defensa contra la agresividad inconsciente también. Hablamos del yo compasivo, podemos hablar del yo piadoso, que tiene un profundo temor de su propia sombra, que tiene además un temor importante a ese impulso destructivo que todos los seres portan. Y entonces, claro, se vuelve dulce, se vuelve tierno. ¿Eh? ¿Te acuerdas del compañero de la oficina? Cariño. ¿Eh? Oye, amor. ¿Eh? Ese tipo de gestos, ese tipo de formas de hablar que muchas veces, si no nos damos cuenta, podemos encarnar para compensar nuestra propia agresividad contenida. Porque se teme profundamente a ese fuego interior que podría arrasar completamente con todas las relaciones si nos permitiéramos ser radicalmente honestos. Entonces la piedad se convierte en la máscara de quien no puede tolerar su propia rabia. Y amar se vuelve un modo de neutralizar el odio, claro. Pero ese amor libera, no, sofoca. Sofoca porque no nace de la verdad, nace del miedo a la verdad. Y creo que era Ruysbrecht, un místico, o Toiler, no recuerdo exactamente cuál de los dos, en mis lecturas de adolescente de estos místicos cristianos, uno de ellos, no me acuerdo, decía que quien no ha podido habitar la ausencia convierte el amor en una forma de control. La ausencia de ego, la ausencia de yo. No se soporta la distancia. Y bueno, ya la autonomía del otro ni te cuento, porque las va a confundir siempre con abandono. Y entonces, claro, ayuda, acompaña, protege, para que el otro no se le escape. Porque en el fondo no está amando, lo que está es reteniendo. Tela marinera. O sea, el amor aquí es como una especie de correa estas que se le ponen a los perros, ¿eh? Invisible, que impide que el otro crezca. Porque vaya a ser que crezca y ya no me necesite. Y si no me necesita, entonces, ¿qué pasa conmigo? Me quedo sin suministro. Luego también hay una fuerte adicción a la pureza. Es otra forma dentro de este espectro que estamos viendo. Hablamos muchas veces en la escuela de los buenistas, ¿no? De las actitudes buenistas, cuando el yo se aferra a la idea de ser bueno, de ser compasivo, de ser noble. Y claro, esa identidad moral se convierte en un refugio. Pero claro, toda identidad mental es una prisión. La bondad que nace del miedo a ser malo, por ejemplo, es una bondad sin libertad. Actúas por culpa, no por amor. Y el que actúa por culpa está pagando una deuda, no está entregando un don. Está pagando una deuda.
Y es que este ego piadoso se las trae, porque es que necesita sentirse superior a toda la dureza del mundo. ¿Qué grado de arrogancia? Necesita mantener viva su imagen luminosa, allá donde va. Por eso su compasión está teñida de juicio. Ama al pobre, por ejemplo, pero tiene miedo de ser el pobre. Ayuda al débil, pero se alimenta secretamente de sentirse más fuerte. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para integrar esto, si os parece, ¿vale? Porque es eh, mucha información, muy removedora. Cerrad los ojos un momento, por favor, y siente el pecho, reconoce la energía en la región del corazón y nota esa parte de ti que quiere ser buena o bueno, esa que busca hacer el bien, consolar, ayudar. Y ahora pregúntale con ternura, ¿qué temes que pase si no ayudas? ¿Qué crees que perderías si dejas de ser el bueno? ¿A quién tratas de convencer con tu bondad? Permite que surjan imágenes, recuerdos, rostros. No intentes entenderlos, solo observa la fragilidad detrás de ese impulso.
Esa fragilidad es la herida original que dio nacimiento a tu piedad. Puedes abrir tus ojos. Ahora bien, cuando esa herida de la que hemos estado hablando se ilumina, la piedad se transforma en claridad. Y entonces a partir de ahí ya no es un impulso reactivo, sino que es una comprensión profunda de que todos los seres están recorriendo su propio camino de retorno. Y entonces puedes mirar el dolor sin horror. Puedes ver la miseria sin desprecio. Puedes ver la enfermedad sin miedo. Ya no hay necesidad de intervenir, porque algo en ti sabe claramente, claramente, que detrás de toda experiencia hay una inteligencia superior, guiando todo el proceso en todos y cada uno de los yivas. Hay una perfecta inteligencia que sabe a la perfección qué es lo que necesita cada yiva experimentar para, como decíamos ayer en la clase del grupo de Ramana y de Advaita, reconocer que la gracia nos bendice quitándonos, no dándonos. Por eso cuando empezamos a pedir y a pedir y a pedir como si no supiera perfectamente Bhagavan lo que necesitamos en todo momento, nos olvidamos que nos tiene que desprender de toda la podredumbre con la que nos hemos adornado, empezando por este cuerpo, que es la misma enfermedad. Creer ser un cuerpo es el pecado original, es el samsara, es la fuente del sufrimiento. Por eso no hay tiempo que perder en aprovechar cada oportunidad para atender a la conciencia eterna, que es la puerta a la libertad y el umbral para que Dios vivo se reconozca en ti como Él mismo. Escúchame, hermano. Te hablo desde lo más hondo y profundo de tu corazón. El amor maduro no se precipita. Confía. No protege, permite.
no compadece, comprende. Y en esa comprensión, la ayuda llega sola. Siempre lo está haciendo.